Hoy vamos a contar la historia de los primeros exploradores, unos héroes anónimos que se atrevieron a meter sus balsas de bambú en la inmensidad del Pacífico para colonizar Oceanía. Y no hablo de los polinesios con sus canoas dobles y su navegación por estrellas que llegaron mucho después. Hablo de los primerísimos, de los que pusieron el pie por primera vez en Australia y Nueva Guinea, cuando estos dos territorios en realidad eran uno solo, un continente perdido que los arqueólogos llaman Sahul. Estamos en la última gran edad del hielo. El planeta es un lugar más frío y seco. Hay tanta agua congelada en los polos que el nivel del mar está muchísimo más bajo que hoy. Y eso significa que los mapas son completamente distintos. Tenemos al oeste el sudoeste asiático, que era muy diferente a como lo conocemos hoy. La península de Malaca, Sumatra, Java y Borneo estaban unidos formando una enorme plataforma continental que llamamos Sunda, un paraíso tropical gigantesco. Y al sur, al otro lado, tenemos Australia, pero no la isla continente actual. Australia está unida a Nueva Guinea y a Tasmania por tierra firme, eso es Sahul. Y entre Sunda y Sahul no hay un puente de tierra, hay un laberinto de islas volcánicas y mares profundos. Una región infernal llamada Wallacea. Y aquí está el meollo de la cuestión. ¿Cómo cruzaron el charco? Porque claro, los elefantes no cruzaron, los tigres no cruzaron, los monos tampoco, pero los Homo sapiens sí, y no una vez, sino varias. Y no solo eso, sino que cuando llegaron a Australia se encontraron con que habían animales que parecían sacados de la mente de un escritor de ciencia ficción borracho, canguros de 2,5 metros y lagartos monstruosos. Llevamos décadas pensando que nuestros antepasados eran unos mindundis, unos trogloditas que solo pensaban en cazar y no morirse de frío. Y de repente resulta que también tenían madera de almirante. Durante mucho tiempo los arqueólogos más cuadriculados decían, no, si aquellos bichos no podían ni navegar a propósito. Lo que pasó es que una ola gigante, un tsunami, arrastró un par de pobres desgraciados agarrados a un tronco y por azar del destino llegaron a Australia. Vamos, la teoría del naufragio con suerte. Pero eso es, pongámoslo así, estás en una isla de Indonesia hace 65.000 años, tranquilamente ahí, cogiendo cocos y tal. De repente un tsunami te arrastra mar adentro. El tsunami te arrastró a ti junto a tu prima, tu cuñado y 2 troncos. Y ahí están, a la deriva durante días, sin agua dulce, bajo el sol. ¿De verdad creemos que ese grupo de náufragos deshidratados y muertos de miedo iban a ser el grupo fundador de la humanidad en Australia? Que iban a llegar a ponerse de pie, sacudirse el agua y decir, bueno, pues nos quedamos. El clima no está mal, ¿no? No cuadra, ¿verdad? Los estudios genéticos modernos y los hallazgos arqueológicos nos están gritando lo contrario, y todo apunta a que fue planificado. Para llegar a Sahul, incluso en la época de máximo hielo, había que hacer un viaje de varios días. Tenían que cruzar tramos de mar abierto de al menos 90 o 100 kilómetros, y no un solo tramo, sino una cadena de ellos, de isla en isla, siempre con el horizonte vacío por delante. Esto implica varias cosas que durante años subestimamos. Primero, tenían que tener embarcaciones y no troncos atados con lianas. Tuvieron que ser balsas de bambú o canoas primitivas, pero lo suficientemente estables como para soportar oleaje y llevar provisiones, lo cual ya era tecnología punta para la época. Segundo, necesitaban saber que había algo al otro lado. ¿Cómo coño sabes que hay tierra si no ves tierra? Puede que desde un pico alto de una isla, en un día despejado, se viera el perfil de la siguiente isla, pero en otros casos no. Y ahí entra la observación y las aves marinas. Hay aves que al atardecer vuelan hacia la costa para dormir. Si ves una bandada yendo hacia el horizonte, eso significa que hay algo ahí fuera. Las nubes también. Las nubes se forman sobre las islas, a veces creando una mancha en el cielo que se ve desde lejos. Y el color del agua, la dirección de las olas, en fin, se puede decir que fueron los primeros meteorólogos. Tercero, esto no fue cosa de 4 locos en una balsa. Para mantener una población genéticamente viable en Australia, tenían que llegar grupos enteros, familias,
con hombres, mujeres y niños. Hablamos de migraciones organizadas, quizás de cientos de personas en múltiples embarcaciones o a lo largo de generaciones. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que en 1998 un señor llamado Robert Bednarik decidió demostrar que esto era posible. Montó un proyecto, construyó una balsa de bambú de unos 18 metros de largo, usando solo réplicas de herramientas de piedra de la época, ni clavos ni cuerdas modernas, y con eso y una tripulación se hizo en el mar desde Indonesia para repetir la supuesta ruta. El resultado, que llegaron. En 6 días cruzaron los 70 kilómetros que separaban Timor de la costa australiana. Ahora cojamos la región de Wallacea. Es una zona de transición biogeográfica brutal. Lleva el nombre de Alfred Russel Wallace, un naturalista que se dio cuenta de que los animales de un lado y otro de esa línea eran completamente distintos. Al oeste, en Sunda, hay mamíferos típicos asiáticos: elefantes, tigres, rinocerontes. Al este, en Sahul, hay marsupiales. La línea que separa estos dos mundos se llama Línea de Wallace y es una frontera invisible que los animales no pudieron cruzar porque los mares eran demasiado profundos, pero el ser humano sí. Y hubo al menos 2 rutas. Los estudios genéticos publicados muy recientemente, de hecho en febrero de 2026, hace nada, lo confirman. La ruta norte era la ruta de los que iban con prisa o con más espíritu aventurero. Salían de Borneo, que entonces era parte de Sunda, y se lanzaban hacia islas como Sulawesi, luego saltaban a las Molucas y de ahí directos a la punta noroeste de Nueva Guinea. Un viaje lleno de islas volcánicas, selvas espesas y aguas complicadas. Y la ruta sur era la ruta de los más pacientes. Iban bordeando desde Java, también parte de Sunda, saltando por las islas menores, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, hasta llegar a Timor. Y desde Timor, el gran salto final hacia lo que es hoy la costa noroeste de Australia, que entonces era la costa de Sahul. Ambas rutas tenían sus pegas. En la ruta norte, el mar era más traicionero, con corrientes muy fuertes. En la ruta sur, los tramos finales eran demasiado largos, pero ambas tenían algo en común: te enfrentaban a lo desconocido. Y aquí es donde la genética nos da una pista fascinante. Los aborígenes australianos y los papúes de Nueva Guinea comparten un origen común, pero se separan muy pronto. Los que fueron por la ruta norte poblaron Nueva Guinea y probablemente el norte de Australia. Los de la ruta sur se expandieron por el oeste y el centro del continente. Dicho esto de las dos rutas, pisamos Sahul. Pero esto no es el paraíso que esperábamos. A ver, en parte sí, porque las costas son ricas en mariscos, hay peces, hay aves, pero cuando nos adentramos, sorpresa. Estos primeros australianos se encontraron con un continente que era un zoo de la prehistoria, y es que la megafauna australiana eran animales que te hacían plantearte si habías cruzado el mar o te habías colado en otra dimensión. Había diprotodones, que eran unos wombats gigantes, pero no te reías porque no eran del tamaño de un perro, eran del tamaño de un rinoceronte. Imagina estar cazando y que te persiga eso. Había canguros, que no eran los saltamontes adorables de hoy, eran unos canguros de cara corta que podían llegar a medir 2,5 metros y eran más fornidos que un culturista. Y luego estaba la fauna reptiliana, lagartos monitos gigantes como el Megalania, una especie de dragón de Komodo pero en esteroides. Podía medir hasta 5 o 6 metros. Sí, has oído bien, un lagarto del tamaño de un autobús pequeño. ¿Y qué pasa cuando un cazador-recolector superinteligente, con herramientas, con capacidad de cooperación social y con dominio del fuego, se encuentra con estos bichos? Pues ya deduces lo que sucedió, ¿no? No sabemos si los cazaban activamente o simplemente alteraban su ecosistema, pero lo que sí sabemos es que en un suspiro geológico, esta megafauna desapareció. Coincide sospechosamente con la llegada del hombre. El cambio climático también influyó, pero la huella humana es innegable. Usaban el fuego para cazar, para despejar terreno,
y eso cambió por completo el paisaje australiano. Los bosques dieron paso a sabanas de eucaliptos, que son resistentes al fuego. Los primeros australianos no solo se adaptaron al paisaje, los reinventaron. Pero no todo fue matar bichos. También hubo encuentros de otro tipo, no sé si saben por dónde voy. Y esto es algo que se está descubriendo ahora. Cuando estos sapiens llegaron a Wallacea y a Sahul, no estaban entrando en tierras vacías. Al menos no del todo. Habían otros homínidos. En la isla de Flores, por ejemplo, encontraron al famoso Hobbit, un humano diminuto que vivió allí hasta hace unos 50.000 años, justo cuando llegaron los sapiens. Y en Filipinas, el Homo luzonensis, y luego está el misterio de los denisovanos. Resulta que los papúes de Nueva Guinea y los aborígenes australianos tienen un pequeño porcentaje de su ADN que no viene de los sapiens. Viene de los denisovanos, una especie humana hermana de los neandertales que vivió en Asia. Eso significa que en algún momento, en algún lugar del sudoeste asiático o de Nueva Guinea, nuestros héroes se cruzaron y tuvieron descendencia con otros humanos. No solo compartieron el paisaje, compartieron genes. La colonización de Oceanía no fue un simple traslado, fue un mestizaje. Una vez asentados, la geografía siguió marcando el ritmo de la historia. Porque Sahul no fue para siempre. Llegó el final de la glaciación, el hielo se derritió y el mar volvió a subir. Hace unos 12.000 o 10.000 años, el mar engulló los puentes terrestres. Australia y Nueva Guinea quedaron separadas para siempre por el estrecho de Torres. Tasmania también se separó del continente. Los grupos quedaron aislados, siguieron caminos culturales distintos. Por ejemplo, los papúes de Nueva Guinea, en una isla fértil y montañosa, desarrollaron una agricultura temprana. Domesticaron la caña de azúcar y crearon sociedades complejas con cientos de idiomas diferentes. En Australia, el panorama era otro. Un continente grandísimo, pero con inmensas zonas áridas. Los aborígenes australianos se convirtieron en los reyes de la adaptación y desarrollaron una relación con la tierra que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos como vivir en un sitio. Para ellos, la tierra no es solamente un recurso, es parte de su ser, es la base de su espiritualidad. Por ejemplo, el tiempo del sueño, un concepto tan complejo que es extremadamente difícil de explicar en unos pocos minutos, pero que viene a ser que el pasado, el presente y el futuro están conectados a través de la tierra que pisas y las historias de los ancestros que la crearon. Entonces se organizaron en clanes con sistemas de parentesco endiablados que determinaban con quién te debías casar y a quién le debías prestar atención. Eran sociedades igualitarias en lo político, pero con roles de género muy definidos. Y todo esto sin escritura, sin metales, sin agricultura intensiva, solo con la palabra, la tradición y un conocimiento enciclopédico del terreno. Y durante milenios, Australia fue un mundo aparte. No quiere decir que estuviera completamente aislada, porque hay evidencias de contactos esporádicos con navegantes de Indonesia y de Nueva Guinea. Los isleños del estrecho de Torres, por ejemplo, son un grupo melanesio que comercia con ambos lados, pero en esencia, el corazón del continente vivió su propia historia, ajena a lo que pasaba en el resto del planeta. Mientras en Egipto construían pirámides y en Roma conquistaban el mundo, en Australia seguían contando las historias del tiempo del sueño y cazando con sus lanzas. Pero la historia de la navegación en Oceanía no se detuvo con los primeros sapiens. Miles de años después, una segunda oleada de navegantes, mucho más tecnológicas, se lanzó al Pacífico. Eran los austronesios. Estos no venían de Java o Borneo simplemente. Su origen, según la genética y la lingüística, está mucho más al norte, en Taiwán. Hace unos 5.000 o 6.000 años aproximadamente, empezaron a expandirse hacia el sur. Eran agricultores, alfareros y sobre todo navegantes de altura. Inventaron la canoa con balancín o doble casco, capaz de surcar el océano profundo cargada
de plantas, animales y familias enteras. Estos son los protagonistas de películas como Moana. Fueron los que mucho más tarde llegarían a Hawái, a la isla de Pascua y a Nueva Zelanda. Pero cuando llegaron a la región de Nueva Guinea, se encontraron con los descendientes de aquellos primeros navegantes. No hubo aniquilación ninguna, hubo mestizaje cultural y comercial. De este crisol nació la cultura lapita hace unos 3.500 años. Esta gente hacía una cerámica increíble y se expandió como la pólvora por la Melanesia y la Polinesia occidental, hasta llegar a Samoa y Tonga. Desde ahí, sus descendientes polinesios colonizaron el Pacífico entero. Y la navegación polinesia era otro nivel. No usaban instrumentos, usaban el cuerpo y la naturaleza. Tenían un cerebro náutico, capaz de memorizar la salida y puesta de las estrellas. Conocían las corrientes y las aves eran sus guías. Era una ciencia exacta transmitida de maestro a alumno, en forma de canciones y secretos de familia. Cuando llegaron los europeos con sus mapas, se quedaron boquiabiertos. El capitán Cook, en el siglo XVIII, ya alucinaba con la capacidad de un navegante tahitiano llamado Tupaia, que fue capaz de dibujarle un mapa de todas las islas en un radio de 3.000 kilómetros alrededor de su casa. Ese conocimiento para los europeos era magia. Para los polinesios era simplemente saber estar en el mar, andar por casa, me imagino. Y así hemos dado la vuelta completa. Hemos visto cómo nuestra especie fue capaz de hacer algo que ningún otro homínido había hecho: conquistar el océano. Hemos empezado hablando de la geografía, de esos mapas cambiantes de Sunda y Sahul, de las rutas imposibles a través de Wallacea. Hemos visto que aquellos seres humanos, a los que llamamos primitivos, era todo menos eso. Eran exploradores intrépidos que se enfrentaron al mayor de los misterios, el horizonte. No sabían lo que había al otro lado, pero fueron a buscarlo. Construyeron balsas, leyeron las estrellas y las aves y llevaron consigo todo lo que necesitaban para empezar de nuevo en un mundo nuevo. Y cuando llegaron, se encontraron con dragones y los domaron. Con su inteligencia y su fuego, transformaron un continente entero. Y cuando el mar volvió a subir y los atrapó, no se extinguieron, sino que florecieron en el aislamiento, creando las culturas más antiguas e ininterrumpidas del planeta, los aborígenes australianos y los papúes. Más tarde, otros navegantes, los austronesios, perfeccionaron el arte y terminarían de poblar el Pacífico, demostrando que el océano no era una barrera, sino una autopista. Esta historia nos recuerda algo fundamental. A menudo miramos el pasado y vemos limitaciones, vemos falta de tecnología y lo interpretamos como falta de capacidad. Pero estos primeros navegantes nos enseñan que el mayor motor de la humanidad no es la tecnología, es la curiosidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Pero antes de terminar, tengo que decir que los que me escuchan a través de plataformas como Spotify, Apple, Amazon, etc., primeramente, agradecerles por escucharme. Y en segundo lugar, los invito a que se unan al grupo de Telegram para debatir temas, charlar y demás. Porque esas plataformas, al estar geobloqueadas para Cuba, pues se me es imposible saber su opinión sobre los temas tratados en los episodios o simplemente ver sus comentarios si es que me han hecho alguno. Y el grupo de Telegram está para eso. Nadie les pedirá nada, no es el objetivo del grupo. Y si por alguna razón no les apetece, pues pueden suscribirse gratuitamente en iVoox, que es la plataforma donde radica este espacio. Bueno, si te ha gustado este viaje, dale like, comenta, suscríbete, así ayudas al crecimiento de este espacio y de paso no te pierdes las próximas travesías. Recuerda que el enlace al grupito de Telegram está en la descripción. Dicho esto, me despido. Esto fue Travesía Geográfica y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.